Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todos, le damos la bienvenida a Liliana Rossi, secretaria general de SUTEBA Lanús y de la CTA, y le damos la bienvenida a Rulo de la Torre. La verdad, no sé ni cómo presentarlo, es una institución, Rulo, la verdad. Una década viendo Visión 7 Internacional, más de una década viendo, y ahora estamos con la TV pública internacional, con esta nueva versión, con José Nathanson. La verdad, renovado, pero digo, lo más serio que yo he visto en política internacional y en la Argentina. Creo que no ha habido nada más serio ni tan bien llevado en política internacional en la Argentina en ese sentido. Y bueno, y el tema que hoy nos convoca de la economía política y la puja distributiva, creo que el especialista, sin lugar a duda, es Rulo de la Torre. No, Nobleza obliga, vamos a dejar hablar a las damas primero. ¿Cómo no? Empezamos con Liliana, que quiere dar una introducción al espacio. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes Raúl. Me sumo a lo que dijo Víctor, la verdad muy contentos de tenerte hoy, porque estos espacios los pensamos para profundizar sobre temas que para nosotros son fundamentales a la hora de pensar también nuestra política sindical, ¿no? Al día de hoy la agenda pública se concentró en enfrentar la pandemia. Eso de por sí llevó a tomar decisiones al gobierno en materia económica y en materia financiera. Por un lado había que fortalecer el sistema público, sanitario, y que a su vez el mundo del trabajo siguiera percibiendo un salario en un contexto de crisis inédita mundial, y en donde el capital se concentró aún más y grandes porciones de seres humanos en el mundo perdieron sus fuentes de trabajo, ¿no? La OIT, el otro día lo mencionaba Hugo Yasky en el Parlamento, habla de que se están perdiendo alrededor de 400 millones de puestos de trabajo en el mundo
y a su vez esa misma OIT puso como modelo a la Argentina en relación a la generación de política de resguardo y de cuidado de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sobre todo de las fuentes de trabajo y del tema salarial. Venimos de ese contexto y a su vez también en un proceso de refinanciación de una deuda histórica externa, y también pudimos avanzar en un nuevo impuesto, que es el impuesto a las grandes fortunas, pero entendiendo que todas estas medidas dan a veces la sensación de que no alcanza, ¿no? Que aún falta más. Y creo que este es el debate económico y político que impone una nueva agenda. Este fin de semana también se inició un nuevo partido, ¿no? Que digo, más allá de lo que se jugó este fin de semana y nos puso muy felices a todos, hay ahí en la llegada de Guzmán la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Acá, mientras tanto, los capitales concentrados, los especuladores de siempre, intentando generar una corrida cambiaria, y todo en el marco de un año electoral, ¿no? En donde se vuelve a poner en disputa dos modelos diferentes, precisamente de distribución de la riqueza. Con un panorama regional latinoamericano que en un encuentro anterior nosotros estuvimos profundizando, y que bueno, hoy nos toca tomar este tema, ¿no? Que es el de poder profundizar en esta disputa que es política, pero que es económica, y que para nosotros los trabajadores es una disputa central. Entonces, nada, darte la bienvenida, y para profundizar sobre todas estas cuestiones, es que pensamos en que este encuentro pudieras estar vos para seguir aportándonos datos y análisis para el debate de esta agenda que se viene post pandemia. Gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias, Víctor, a los dos por la presentación y por la convocatoria. La verdad que siempre es un gusto estar con los compañeros de SUTEBA compartiendo. Ya me tocó compartir varias veces distintos encuentros, y la verdad siempre es un placer poder encontrarnos, poder escucharlos, poder participar de estos encuentros, y bueno, y que ya el hecho de que me tomen en cuenta como para poder compartir alguna de las informaciones o análisis que tenemos sobre estas cuestiones ya es un honor, y una gratitud enorme que tengo por eso hacia ustedes. Así que bueno, vamos a tratar de hacer eso, de compartir esto, porque me parece que son cuestiones fundamentales, como decía Liliana, son cuestiones que van ensambladas lo económico con lo político, y en definitiva son decisiones y posturas políticas las que hay que tomar frente a estos temas, y como trabajadores, como organizaciones sociales que son los sindicatos, me parece que tienen un rol principalísimo para participar de esta discusión, de este debate, inclusive en situaciones en las cuales no nos convocan a la discusión, pero me parece que debemos ocupar ese rol, y es uno de los desafíos que tenemos como organizaciones. Y los que estamos más allá de que algunos de nosotros tenemos origen sindical también en nuestra formación, los que estamos en esta cuestión de la comunicación o del análisis de estos temas, me parece que es nuestra obligación compartirlos y buscar sacar conclusiones en conjunto para ver cuál es la mejor forma de abordarlos. Así que ya me meto en el tema. Si les parece, hago una exposición sobre algunas de las cuestiones que me parecen en torno a estos temas que venían ustedes comentando. Son las cuestiones centrales, y después hacemos algún intercambio, si les parece. Sí, perfecto. Es más, podemos tomar incluso, me parece como metodología estaría bien,
lo que los compañeros van poniendo en el chat del Facebook, para después ir tomando nota si hay Sí. alguna pregunta en particular. Si te parece Sí. bien, Rulo. Sí, lo único que le voy a pedir es que en cuanto a las inquietudes que van presentando, lo ordenen ustedes porque mientras converso Sí, no quiero sí, tener que quédate estar tranquila. prestando atención al chat, pero sí, desde ya. Sí. A ver, arranquemos un poco por algunas de las novedades que tuvimos este fin de semana, simplemente por tomar arbitrariamente cualquier punto de arranque. Bueno, parece que todos nos llevan al mismo lado. Estamos participando a través del ministro de Economía y buena parte de su equipo que lo acompañó en la reunión esta del G20 en Venecia. Y el punto central de esta discusión es la de un impuesto mínimo global a las ganancias, a las multinacionales. Ya de por sí, que este tema aparezca en la agenda internacional es parte del desafío que empiezan a asumir hasta los países centrales con respecto a este nuevo armado que se dio en la economía mundial prácticamente a partir del año 2000, cuando se impone el poder de la globalización financiera, inclusive sobre la economía productiva, esa globalización financiera que acentuó todavía los rasgos de concentración y desigualdad entre los países, fundamentalmente entre países centrales y periféricos, y que nosotros lo conocemos, esta globalización financiera, con la peor cara que tiene, que es la cara de la especulación. Con lo cual, digamos, dejó de ser un fantasma para ser directamente un enemigo concreto de los proyectos de desarrollo y el financiamiento del desarrollo. Pero, repito, esto empezó en el año 2000. 21 años después, estamos empezando a discutir a nivel internacional algunas de las respuestas que se le puede dar a ese gran problema que se impuso sobre la economía mundial. Y además, agrego, y la solución que se está discutiendo es una solución mínima, apenas se le hace un poquitito de cosquillas a estos sectores dominantes. No es que encontramos la gran solución para acabar con los paraísos fiscales, para acabar con la especulación, para acabar con el privilegio de la ganancia financiera por sobre la acumulación vía producción. No llegamos a tanto. Simplemente los fiscos, y fundamentalmente los fiscos de los principales países, dicen, bueno, que dejen algo acá de las enormes ganancias que tengan, en vez de llevárselo todo, declararlo en un paraíso fiscal o en un país de baja tributación, entonces ni siquiera pagan los impuestos. Esto es en una fotografía simple la gravedad del problema que tenemos y que se reconoce a nivel mundial y la falta de respuestas, y cuando llega una respuesta mínima a esa cuestión. Pero esto para nosotros es poner en escena un desafío. Argentina, como otros países en desarrollo, tiene enormes dificultades para financiar su propio desarrollo y la economía mundial, en vez de ayudarnos, en general lo que nos aplica es un castigo mayor vía fuga de divisas, vía imposición de restricciones para la venta de nuestros productos, vía tasas de interés gravosas y lo que conocemos con más que suficientemente el tema de la deuda, ¿no? El problema permanente que tenemos con el tema del endeudamiento externo y cómo nos someten a través de los intereses y el juego de los organismos internacionales a inclusive pretendiendo imponernos las condiciones o las políticas económicas de nuestros países. Todo esto es un gran desafío. Y estuvo la representación argentina peleando en estos espacios, y yo diría con dos de estos problemas a la vez. Una, en el plano global, discutiendo por qué este impuesto mínimo no tenía que ser tan mínimo y por qué había que contemplar los intereses de los países en desarrollo, que era lo que fue plantear Martín Guzmán. Quizás a esta altura sea simplemente declarativa la posición, porque no es que va a torcer la voluntad, pero es importante que esa posición esté planteada. Y por el otro lado, en ese mismo encuentro, en esa misma reunión, se da la discusión con el Fondo Monetario Internacional, se empieza a debatir
más detalladamente lo que puede ser un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acá sí me parece que tenemos un puente inmediato con lo que sucede en Argentina. Lo que se está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional es un nuevo acuerdo para refinanciar o replantear esta deuda que dejó el gobierno anterior, que está en el orden de los 45.000 millones de dólares, y la tranquilidad que podemos tener, en principio, es que el discurso de Guzmán frente a este organismo internacional no es distinto a lo que hemos escuchado en estos días en Argentina. Cuando acá se planteó, y muchos medios lo utilizaron eso como para buscar presentar una cara o peleas internas en el gobierno, toman la palabra el diputado Máximo Kirchner diciendo: alguien tiene duda que esta deuda es impagable, es insostenible e imposible de pagar en una década. Esto fue lo que dijo y dijeron: está cuestionando al gobierno. Esto es lo mismo que dijo ayer Martín Guzmán en el foro en el que está participando. Venimos a discutir las condiciones para ver cómo hacemos para resolver el problema de una deuda insostenible e impagable que tiene Argentina por delante. En las condiciones, que son esos 10 años, que es lo que puede dar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos ante este problema y todo el gobierno lo está asumiendo como tal. Después se podrá discutir si, con qué características o cómo se resuelve, o si se sienta en la mesa en vez de patear la mesa para discutir estas cosas. Pero evidentemente el problema existe y hay una posición tomada. No hay una solución a este tema, pero empiezan a aparecer algunas consecuencias de eso, que es lo que tenemos que estar muy atentos, porque, repito, no está ahí el problema. El problema no está en que el gobierno tenga diferencias con respecto a este tema. Sí, lo que aparece, y esto viene muy en línea con otro tema que recién mencionaba Liliana, sí, esto aparece en la mano empieza a notarse, a registrarse algunas actitudes proclives a una corrida cambiaria. Estamos empezando a ver en estos días, se terminó la época de la recaudación o el ingreso de dólares por la cosecha, fue un ingreso récord, porque finalmente algún nivel de acuerdo se llegó y de condiciones que puso el gobierno para que los exportadores finalmente liquidaran gran parte de sus ventas al exterior. Pero ahora que se agotó eso, empiezan las presiones sobre el mercado cambiario, los dólares paralelos, el dólar financiero, el dólar blue, y ya se empieza a notar esto. Y acá empiezo a marcar cuestiones políticas. ¿Por qué se da esto? Primero, porque el gobierno está planteando algún tipo de restricciones o recuperación de controles sobre aspectos en los cuales muchos de estos sectores no tienen ningún interés en que haya ningún tipo de control. Una que tiene que ver con el comercio exterior, donde evidentemente los pasos que está dando la FIP empiezan a molestar a algunos sectores a través del control de las exportaciones, del valor de las exportaciones, de lo que se declara, que había quedado prácticamente en un hacer lo que quieras absoluto durante los años del macrismo. Otro tema son las restricciones a nivel de operaciones financieras que están imponiendo tanto la Comisión Nacional de Valores como el Banco Central, que de a poco van marcando algunos mecanismos de restricciones en cuanto a las operaciones financieras. Por ejemplo, en las últimas horas hubo 2 medidas que tienen que ver con restricciones a las operaciones en el mercado cambiario a través del llamado dólar contado con liqui para los operadores, es decir, le restringe a aquellos que hacen operaciones de ingreso de dólares por exportación dentro de un periodo bastante largo, una ventana bastante larga, no pueden hacer operaciones paralelamente en el mercado cambiario financiero especulativo. Y por otro lado también se restringe el monto, a través de la Comisión Nacional de Valores, del monto de este tipo de operaciones. ¿Cuántas operaciones de estas se pueden hacer por mes con respecto con títulos públicos con ley extranjera y títulos públicos con ley argentina? Es decir, una serie de restricciones en las cuales ya no se puede hacer lo que se quiere, o por lo menos no lo pueden hacer como hasta ahora libremente, diciendo: hoy hago una operación en contra con el equipo por
50 millones de dólares, mañana hago otra por 500 millones, y la semana que viene hago la contraria porque estoy haciendo alguna especulación por un monto similar. Bueno, esto empieza a controlarse, a tener restricciones. Y esto se da en paralelo, digo, y no es una cuestión ajena, que al mismo tiempo el gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la hipótesis de estos sectores especuladores? Que si Argentina llega con una presión cambiaria y con un peligro de devaluación a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, se supone que Argentina va a estar desesperada por firmar y aceptar las condiciones que le impongan. Es decir, hay una intención no explícita, mejor dicho, es implícita, pero clara, de querer que Argentina llegue condicionada a esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, apurada por resolver el tema. Que tenga que reclamar esos fondos para no caer o en el default, no caer en una fuga de divisas, que se lo deje sin reserva, no caer en una corrida cambiaria que le dispare otra vez el dólar a cualquier precio, y con eso le arrastre el tema de los precios, con una inflación que obviamente prácticamente dinamitaría las condiciones para presentarse a las elecciones de octubre. Fíjense cómo se vinculan todos estos sectores, que es una forma de decirle al gobierno: vos vas a aplicar controles, vos no vas a aplicar una política contraria a los intereses que manejan estos sectores financieros especulativos, entonces te vamos a complicar la vida para que llegue de la peor forma a la negociación con el fondo y además a las elecciones, que te ves obligado a entregarte en la mesa de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Este es el punto político que tiene que ver con este momento y esto que se está discutiendo en estos momentos en distintas mesas, en distintos ámbitos, que tienen que ver lo que plantea Argentina en el G20, lo que discute con el Fondo Monetario Internacional, las medidas que toma el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores en el mercado interno, y la disputa con los exportadores para que sigan liquidando las divisas. Todas esas mesas, a las que les podríamos agregar lo que comenté de la FIP y demás, todos esos ámbitos, todas esas pantallas que tenemos diferentes, están respondiendo a una misma pelea, a una misma discusión que tiene que ver con la disputa que está dando Argentina por recuperar su soberanía, y que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no condicione las posibilidades que tenga Argentina de tener su propia política de crecimiento y desarrollo en los próximos años. Esto es un poco... Sí, Víctor. Sí, te hago una pregunta porque justo algo que estás diciendo viene vinculado con algo que están poniendo acá en el Facebook los compañeros, Rulo. Están diciendo, vos, como bien decís, esto de también poder regular de alguna manera esta fuente de ingreso de divisa como es el campo y el agro. En algún momento nosotros lograremos generar otras entradas de recursos y de divisa que no sea el agro, pregunta acá el compañero Ariel Alcaraz de la secundaria 52. Sí, la respuesta, Ariel, es que, y los demás compañeros, es que sí, que Argentina, justamente cuando hablamos de un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento para los próximos años, estamos hablando de eso, que sea una economía mucho más equilibrada que la que tiene actualmente. Si yo te tuviera que describir la estructura económica actual de Argentina, la característica más simple para resumirlo sería una altísima concentración, es decir, grandes empresas que tienen el control de los principales recursos de la Argentina en materia de insumos, por ejemplo, para todo tipo de producción industrial, que pretenden los 10, 12 rubros de insumos principales de la Argentina. Hay monopolios, sea a través de una sola empresa o de 3 o 4, pero que no compiten entre sí, sino que se ponen de acuerdo. Estoy hablando del caso del cemento, de empresas que son varias, pero se ponen de acuerdo. Estoy hablando del caso de acero y aluminio, que es una sola empresa. Estoy hablando de plásticos o petroquímica, donde también son poquitas empresas que se ponen de acuerdo. Bueno, ahí tenés los dueños de esta economía así como está. Los que fijan precios realmente en la economía y los que van a provocar la inflación. Y dentro de estos rubros
también tenemos el sector agroexportador, que te condicionan los dólares que entran al país, y como estamos diciendo, es una soga al cuello el tema de los dólares, y controlar también lo que son materias primas para la producción de alimentos. ¿Cómo se hace para salir de esto? Desarrollando otro tipo de actividades exportadoras, mientras creamos que la única forma genuina de conseguir dólares es vía exportación, que tengan que ver con rubros industriales o rubros que pueden ser también agroexportadores, pero no tan tradicionales y que sean producciones que generen trabajos, no como la soja, que prácticamente no tenés elaboración ni trabajo en el campo, no existe en el caso de la soja prácticamente no existe el productor, el campesino que cultiva o siembra y cosecha, porque hoy se hace todo en forma mecánica a través de un contratista que viene con su máquina y te hace el trabajo en tu campo y después se va y se lo hace el de al lado, entonces es un mismo contratista para toda la producción, no solo que no es que ni siquiera es uno por establecimiento. Entonces, ese es el cambio que un poco se busca y al cual se apunta. Por eso te decía que es tan importante este tema. Y ya que hablo de esto, Víctor, antes de que vos seguramente me vas a formular algún otro comentario, quiero también dejar como base de este análisis, de este planteo, también el tema, hablé recién de materias primas y formadores de precio. Si hablamos de puja distributiva, tenemos necesariamente que hablar de inflación. Si hablamos de política y los condicionantes políticos que da la economía en este momento al gobierno, tenemos que hablar de inflación. Hoy la inflación es el problema principal que tiene la economía en cuanto al impacto directo sobre la población. Venimos con un proceso inflacionario muy alto, muy alto. Estamos con una tasa del 3% de inflación mensual, que es una tasa muy alta, porque la venimos arrastrando hace más de 10 meses. Esto es un problema serio, que el gobierno lo asume como un problema serio, pero que no le ha encontrado todavía la solución. Es más, estamos en un momento, aunque esto no se cuente por ahí explícitamente, pero afortunadamente el gobierno está con un cambio de política con el tema de la inflación, de la política inflacionaria. ¿Cuál es el cambio de política? Que durante meses confió mucho en los acuerdos con las grandes empresas. Los convocaba, hacía acuerdos sectoriales y confiaba en que esos acuerdos con las grandes empresas productoras o comercializadoras, me refiero a las grandes cadenas de hipermercados, con esos acuerdos se iba a lograr que los precios no crecieran tanto, por lo menos respetaran alguna pauta. El gobierno, ¿qué hizo de su lado? Se compromete, voy a bajar el nivel de actualización del dólar mensual, no les voy a aumentar tarifas, en general los precios que dependen del Estado no iban a aumentar, con lo cual dice que estoy haciendo el esfuerzo como Estado para atenuar esto. Le pidió a los sindicatos, hagan un esfuerzo y acepten que esta pauta del 29% de inflación que se fijó en el presupuesto va a ser la que se va a dar, entonces no se vayan muy por encima de esto con los acuerdos salariales paritarios, hasta el 32, 35, pero no más de ahí. Los sindicatos hicieron el esfuerzo. ¿Qué pasó? No bajó la inflación. No se paró el ritmo inflacionario y esto tiene que ver con políticas de los sectores más concentrados, tanto en la comercialización como en la industrialización. Y es más, si hacía falta un dato más para tener en claro a qué están jugando estos sectores, en el recambio de autoridad de la Unión Industrial Argentina ponen al frente nada menos que al representante de Copal, la industria alimenticia, que además los que lo conocemos de varios años de trayectoria, Daniel Funes de Rioja debe ser uno de los personajes más ultra conservadores y ultra neoliberales que hay dentro de la conducción empresaria en Argentina. Es un dinosaurio de los importantes que obviamente es un tipo de confrontación con cualquier política o gobierno que suene a peronismo, que suene a transformación social, que suene a intención de defender a las mayorías. Pues la respuesta de
quizás la de la sociedad rural nos sorprenda menos, digamos, que ponga una persona todavía más dura de la que estaba antes de Pellegrina. Bueno, es la sociedad rural. Tampoco uno espera que ponga un compañero de las organizaciones campesinas, ¿no? Frente a la sociedad rural. Pero la UIA tenía margen. Es más, al lado de Daniel Funes de Rioja, y que salió Miguel Acevedo. Yo a Acevedo lo pongo de mi lado, lo pongo del lado nuestro, al lado de lo que significa Funes de Rioja. Con lo cual, en la puja distributiva, ahí es donde también hubo que cambiar la política con respecto a las paritarias, aceptar que las habíamos dejado muy abajo con esta sugerencia que no pasaran del 35%, y se está cambiando la política con respecto a los sectores empresarios. Hoy uno habla con los ministros o funcionarios del área económica del gobierno, y quizá con distintas palabras unos que otros, pero todos coinciden en que se agotó la etapa de esperar que del acuerdo con los empresarios vaya a surgir un buen resultado, por lo menos con estos empresarios. Pareciera ser que es el momento de empezar a ver y a consultar un poco, por ejemplo, con la dirigencia PYME, con otro tipo de comerciantes industriales, qué tipo de solución se puede dar al tema precios, porque evidentemente el que se probó no funcionó. Y esta también es una batalla central, el tema de la inflación, porque va a ser una herramienta de presión de los grandes sectores sobre el gobierno, el tema de la inflación, porque saben que esto duele y saben que esto rompe vínculos entre la población y el gobierno si este fenómeno no se para. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Acá un compañero, Maxi Rey, dice, ¿estamos para tener un mejor derrame o para construir transformaciones? La verdad, yo pensaba un poco en esa pregunta, que es una pregunta como muy abierta, y me parecía que más allá de eso, hay algunas cosas que nos podían dar algo más cerrado. Digo, yo lo asocio esto de derrame y de transformaciones por ahí al monopolio que muchas veces tiene el discurso neoliberal, ¿no? Sobre las conciencias, porque uno termina hablando de riqueza, termina hablando de ciertas categorías que nos las puso el neoliberalismo a fuerza de ajuste tras ajuste. Y me gustaría saber qué pensás vos de esto, y de paso poder darle también al compañero una respuesta con respecto a esto. Obvio, es lo que piensa él, digamos, esto de si hay transformaciones o hay derrame, pero me parece que a veces pensamos en esas categorías también que nos van cayendo más que llegando. Sí, correcto. Sí, de acuerdo con eso. Sí, a ver, está claro que Argentina está necesitada de una transformación económica, una transformación en lo que recién describía como su estructura económica, para poder dar los resultados y poder distribuir esos resultados de la mejor manera. Argentina está con un modelo que no puede resolver el problema de la mayoría de los argentinos. Un modelo extractivista, un modelo basado en la exportación de materias primas, un modelo tan concentrado como el que tiene hoy no da respuestas, no resuelve ninguno de los problemas de la Argentina. Argentina es un gran exportador mundial de alimentos, y es un país que tiene el 50% de la población comprometida con el hambre, o por lo menos de los pibes que están en hogares que tienen alguna carencia importante en cumplir las necesidades básicas. Entonces ahí es donde se da una contradicción enorme, y que no se va a resolver duplicando o triplicando las exportaciones de productos agrícolas, al contrario, ¿no? Me parece que hay una respuesta general que no puede ser otra que apostar a una transformación. Lo está haciendo, está apostando a una transformación, está avanzando en una transformación, que quizás un poco es el trasfondo de la pregunta del compañero. Bueno, yo diría, en principio, destacaba
recién Liliana, el tema que Argentina es destacada por otros países, por organizaciones internacionales, por la política que se dio para defender el salario y defender a los sectores más vulnerables en medio de la pandemia. Esto es cierto, pero como también ella decía, pero es insuficiente, porque también, digamos, una posibilidad que existe es que dentro de la emergencia también por ahí es el momento de plantear cuestiones más de fondo. Es decir, bueno, llegamos a esta emergencia. Está claro que con el tema sanitario hubo un descuido absoluto de la salud durante los últimos años y afortunadamente la pandemia nos tocó con este gobierno y no 2 años antes con el gobierno de Macri, porque quién sabe en qué situación estaríamos o qué tipo de comentarios habría hoy en el exterior sobre la suerte que le tocó a Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, digo, creo que también es una oportunidad de decir, si tenemos un modelo tan concentrado y tenemos este tipo de carencias, y el gobierno tiene que estar resolviendo lo que todos los días que te tira el llamado mercado. El gobierno se hace un esfuerzo por sacar a 100.000 personas de la pobreza, el mercado te está tirando 150.000. Y resolvés otros 100 y te tiró otros 150.000. El saldo al final del periodo es que por cada ciclo te fueron agregando 50.000 pobres más. Entonces, digamos, también me parece que estamos todavía en una oportunidad de plantear eso. Hay un problema de base, que esta estructura económica nos va a seguir generando conflicto y hay que, inclusive dentro de la emergencia, por ahí es la mejor forma de justificar respuestas de emergencia, respuestas fuera de lo tradicional, le pesa a quien le pese, y salir a defenderla con que tienes que salir a defenderlas, digamos, porque, y me parece, yo cuando hablaba del tema de precios, me parece que hay una característica que quizá eso sí sea un problema de visiones diferentes dentro de este frente de todos que hoy gobierna, donde no todos pensamos igual, ¿no? En algunas cosas, pero las políticas de diálogo y de consenso general y ponernos de acuerdo con todos, y es difícil que funcionen cuando sabemos que dentro de sectores hay sectores muy poderosos que quieren, lo que quieren hacer es conservar sus privilegios e imponernos sus condiciones a todo el resto. Con algunos nos vamos a tener que pelear. Si queremos hacer una transformación, con algunos nos vamos a tener que pelear. Entonces ahí me parece que eso hay que asumirlo y quizás sea lo que está pendiente, el tema de plantear, a ver, para determinados objetivos, ¿con qué vamos a discutir? ¿Con quiénes vamos a discutir? ¿Qué es lo que deberían resignar ciertos sectores para que esto pueda avanzar? Y me parece que Argentina en eso tiene experiencia y elementos como para saber que quienes fugan dólares de la Argentina no son delincuentes que andan con un antifaz robando en las sombras cuando el resto de la población duerme, sino que son empresarios responsables de grandes empresas, de marcas muy conocidas que vemos en la publicidad de televisión y en las góndolas de los supermercados, que existen bancos privados que hacen propaganda o piden que pongamos nuestros ahorros ahí, pero son esos mismos bancos que arman lo que se llama la ingeniería financiera para la fuga de divisas y para poner las cuentas en un offshore o en un paraíso fiscal para las grandes fortunas. Alguna vez, siempre recuerdo esto, y si alguno de ustedes participó en alguna charla anterior mía, seguramente le voy a decir algo repetido, pero para mí fue una experiencia inigualable haber podido conocer, charlar, y hasta el día de hoy sigo charlando con Hernán Arbizu, quien fuera vicepresidente del JP Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, y que Arbizu era el responsable para el cono sur del banco. La gran ventaja para nosotros es que Arbizu es un arrepentido, se pasó para este lado y entonces hoy nos cuenta cómo procesa del otro lado el tema de la fuga de divisas. Y él, una de las cosas que me enseñaba, me decía, de las charlas que hemos tenido, él me decía, si vos tuvieras en tu mano
la lista de las 100 mayores empresas argentinas, las 100 principales empresas argentinas, y la lista de las 200 familias más ricas de Argentina, vos entre esas 100 empresas y las 200 familias tendrías la lista de quiénes eran mis 300 clientes. Porque ninguno de ellos dejó de fugar plata. Dice, todos ellos, pero no fugar plata una vez. Era su mecanismo de ahorro, digamos, como alguien puede juntar la plata en una latita en la casa o en un plazo fijo en el banco. El mecanismo de ellos era fugar una parte de la plata. Y él me decía, y ojo, que yo trabajaba, dice, mi trabajo tenía un piso de 20 millones de dólares. Si alguien quería fugar menos de 20 millones de dólares, lo mandaba al banco de la vuelta porque era un cliente muy chico para mí. Y quien fuga 20 millones es porque tiene 5 veces esa fortuna, no es que fugó vendiendo el auto, vendiendo la casa, vendiendo los muebles para fugar la plata, no, es la plata que le sobró. Él lo que sigue ganando por encima de lo que necesita para vivir como le gusta vivir al tipo y para tomarse las vacaciones que quiera y demás. El resto lo fuga. Y si esa fuga me dice, eran en esos niveles y eran en Argentina, toda la clase alta aprendió los mecanismos de fuga. Y él me lo decía. ¿Y sabés quiénes fugaban aparte de nosotros, del JP Morgan? Todos los bancos privados, la decisión a mí yo fue esta, todos los bancos, menos los bancos públicos y el Credit Cop. Salvo eso, lo demás todos fugan. Todos tienen una oficinita para hacer operaciones en negro. Entonces, bancos, en mi lista de los enemigos con los colegas hay que pelear, están esos bancos. Este es el sistema bancario que sirve más para la fuga que para financiar el desarrollo productivo o el consumo de la familia. No. Es un sistema financiero que transformar significa agarrar ese sistema financiero y decirle, no, ahora lo que necesitamos es esto, un sistema financiero, sí que tiene que existir un sistema financiero privado, que estas sean sus funciones de posibilitar el desarrollo del país a través del crédito, un crédito obviamente con una tasa de interés absolutamente accesible, de ayudar a una familia a comprarse la casa, a comprarse lo que quiera o tener unas buenas vacaciones, pero que eso no significa ponerse una soga al cuello el resto del año. Digamos, todo eso me parece que es lo que puede darnos un sistema financiero en serio, que tenga que ver con el resto del país. Bueno, esto es lo que no pasa en Argentina. No está articulado cuál es la función de un empresario industrial, cuál es la función de un sistema bancario, cuáles son todas esas funciones. Y encima lo que tenemos de este lado es un Estado que dejaron desmantelado, destruido. Porque con cada sector con los que hablo, siempre, si hablo con el sector de la Secretaría de Industria, si hablo con la gente de puertos que ahora está con el tema de la hidrovía, si hablo con sectores de desarrollo social, siempre le pregunto lo mismo. ¿Y cómo recibieron ustedes el área? ¿Cómo estaba? Y la respuesta, lamentablemente, es siempre la misma, destruida. Absolutamente destruida, y tuvimos que arrancar de cero. Y encima, cada vez que queremos hacer algo, nos encontramos con otro déficit que había. Porque resulta que aparecía que por ahí teníamos un área o personal que, bueno, no está más. Se perdió todo eso. Tenemos que empezar a cada cosa que queremos hacer. Primero tenemos la política, hacemos una resolución para hacer la política y después tenemos que ver si tenemos instrumentos para hacerla. Si tenemos las herramientas, porque no las tenemos. No es solamente una cuestión de recursos, de presupuesto, es una cuestión de herramientas para poder hacer política. Bueno, transformar también significa recomponer este Estado. Entender que el Estado tiene que estar y el Estado se recompone recuperando este tipo de herramientas. Por eso, como en el derrame no creemos, porque si algo derraman estos negocios que hacen las grandes empresas, se los acabo de explicar, derraman para afuera, derraman en fuga de divisas, derraman para sus propias vasijas que están recibiendo lo que derraman para afuera porque se hacen un fondo propio en el exterior para seguir haciendo negocios con eso.
Y les digo algo más, digo, para amargarlo del todo. Digo, cuando nosotros vemos las cifras de la deuda y los bonos que emite Argentina para poder financiarse, los bonos en dólares, y los intereses que pagan esos bonos, yo les aseguro, no tengo la cifra para demostrarlo, ni tengo los elementos, pero estoy tan seguro que de esos bonos y esos intereses que pagamos son seguramente mayoría los argentinos que fugaron la plata y están haciendo ahora negocios con la deuda argentina. Es decir, se la robaron y nos siguen robando. Es decir, y esto pasó, pues cuando vienen, tenemos que sentarnos a negociar con BlackRock, con Fidelius o con alguno de estos Ashmore, o estos nombres extranjeros que son los grandes fondos financieros, fondos de inversión del mundo. Nunca nos vamos a enterar quiénes son los que pusieron la plata en ese fondo de inversión. Yo estoy seguro que muchos de estos argentinos que fugaron, de esas 200 familias o 100 empresas, son parte principalísima de alguno de esos fondos. Es decir, los acreedores son ellos, son ellos los que se sientan del lado de enfrente. Ahí nos vamos a explicar, inclusive con una lógica mucho más sencilla, por qué algunos medios defienden más a los acreedores que a Argentina cuando se dan estas negociaciones. No es simplemente que tiene el corazoncito puesto de ese lado. Tiene el corazoncito y otros intereses y otras vísceras puestas de ese lado. Es decir, la caja de ahorro, decís vos. Por ejemplo, la cuentita, y por ahí ellos mismos son parte, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se empieza a definir. Un proyecto de país transformador se va a enfrentar con este tipo de obstáculos, visibles y no visibles, ¿eh? Algunos de los que estoy contando no son tan visibles, pero hay que saber que uno tiene por delante eso. Y la verdad es que a esta altura el tema del proyecto transformador no es una utopía, es una necesidad. No hay otra forma. No hay otra forma de resolver ni el hambre de los pibes con este país y en estas condiciones que nos tocó. Claro, al gobierno le toca la complicada. ¿Cómo hacer para resolver todo esto? Bueno, poner en marcha determinados mecanismos. Por eso me parece que cada vez que hablamos de esto es tratar de generar conciencia de lo que se está peleando, de lo que se está cuestionando, para ver de qué forma se aporta y desde nuestro lugar. Me refiero en general de trabajadores, de SUTEBA, de las organizaciones gremiales y sociales. Me parece que nuestro lugar es ese, presentar cuál es el problema y discutir de qué manera estamos aportando a dar esa pelea, ¿no? Perdón, vos, ya que estás en esto de la pelea, la puja por recuperar recursos, por recuperar Estado, ¿cuánto tiene que ver en esto de poder tener éxito en cada una de las empresas que se llevan adelante, con poder ganar también la puja por las expectativas? Cuando te están tirando el dólar blue todo el tiempo y te están bombardeando con el dólar blue, cuando te están bombardeando con una acción sincronizada de aumentarte los precios, los grandes oligopolios concentrados, cuando vos querés, por ejemplo, intentar ingresar en una cerealera que te desfalcó al Banco Nación como Vicentín, o cuando querés intervenir en una situación como la que sucede con las vías navegables del Paraná, que sabemos fehacientemente que es el elemento a través del cual fugan y roban constantemente a todos los argentinos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se puede hacer para intervenir en todo eso? Yo esto te lo voy a contestar desde el lugar que ocupo como periodista, como comunicador, ¿no? Y a la vez esto que estamos haciendo, tratando de hacer divulgación y armar discusión sobre estos temas. Yo creo que cada uno de estos temas, cuando se toman, necesitan, porque no lo tenemos, una explicación muy, muy a fondo. Es decir, ¿qué estamos discutiendo cuando discutimos con Vicentín? Con un gringo que se pasó de piola,
Estamos discutiendo con un tipo que le quedó debiendo plata al Banco Nación, entonces reclamó esto. Estamos discutiendo porque nos quedamos con la espina después del conflicto del 2008, entonces queremos tomarnos venganza con un representante de esa economía agroexportadora, o no, o estamos discutiendo otra cosa mucho más importante que tiene que ver con el respeto a las normas, que estamos discutiendo de qué forma se exporta en Argentina y se concentra el poder exportador, y tenemos un caso como el de Vicentín, donde nos demuestra las diferentes formas que se da este tipo de falco hacia el país, con el puerto que tienen, con el uso de la vía navegable, con la fuga de divisas con las empresas que generó en el exterior, con la concentración que hizo comprándose frigorífico, empresas lácteas, algodonera, etcétera, etcétera, como 15 o 20 rubros diferentes. Pero para llegar a esto tenemos que discutirlo un rato largo y explicarlo un rato largo, porque si no, nos quedamos simplemente con el gesto y pretendemos que nos acompañen con el gesto. Y cuando venga la andanada del otro lado, ellos sí te la van a simplificar. Te la van a decir, ¿ves? Si quieren quedar con todo. ¿Ves? Ahora le tienen bronca al campo, entonces quieren hacer una cosa así. Hay que prepararse para eso. Por eso digo, ese tipo de batallas necesitan mucha generación de conciencia en nuestro lado. Los que tenemos algún conocimiento de este tema y los que tenemos o tienen la posibilidad de llegar a una cantidad de compañeros, ya sea por la representación que tienen o porque ya han formado espacios de discusión de estos temas, los tenemos que tomar y hacer un eje de cada una de estas cuestiones. Porque si no, nos vamos a quedar a mitad de camino y del otro lado nos van a pasar por arriba con el tema, porque tienen la facilidad de simplificar la cosa banalmente muchas veces, digamos, pero no resistirá un análisis muy a fondo en ningún caso, pero te lo simplifican y tienen los medios a favor que te lo repiten. No sé, desde la bóveda enterrada en Santa Cruz hasta cualquier otra cosa. Bueno, el tema de los cuadernos creo que fue un ejemplo espectacular de cómo se manipula la información pública y cómo se la opinión pública, mejor dicho, a través de la información. Y contra eso hay que pelear, y me parece que la mejor pelea que tenemos nosotros es batallar con todos los elementos que tenemos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué Vicentín, por qué era importante? Bueno, pues era muy complejo eso, pero era importante por todo eso. Y ahora que vayan cayendo a uno, los elementos no sirven, no es lo mismo. No es lo mismo de tener todo junto y hacer la significación. Es decir, es más, yo empezaría al revés. Vicentín es todo esto, significa esto, provocó todo esto. Y yo diré, ¿y qué hago con esto? Es decir, la misma gente me va a decir, expropialo. No al empezar al revés. Bueno, voy a expropiar y Vicentín, qué sé yo, porque encima te excusa, bueno, no, pero voy a salvar la empresa con esto. Te dieron vuelta, te pasaron por encima. Entonces, me parece que esos temas, y digo, a cualquiera hay que encararlo así. ¿Por qué pongo restricciones al dólar? ¿Cómo pueden insistir todavía en que es el cepo cambiario, le dicen del otro lado? El cepo cambiario, o sea, es un elemento de tortura la restricción al dólar. No, es una herramienta de liberación, al contrario. Nos libera de las cadenas que nos imponen de afuera el tema de no estar dependiendo del dólar. Es exactamente al revés. Ahora, con este tema hay que insistir mucho, porque sigue siendo la historia yo todavía la tengo como una espina así clavada, cuando decían en el 2014, 2015, cuando le decían, los canales decían el dólar de verdad, le decían el dólar blue. Bueno, ahora vamos, el dólar del Estado, el dólar del gobierno, el dólar oficial, y el dólar de verdad, que era el dólar blue. Pero lo tengo así, hasta las personas que lo decían, lo tengo grabadísimo, porque era una ofensa al conocimiento del tema ese tema. Cuando uno sabía, porque uno labura en esto, y ya en ese punto ni siquiera me meto en análisis, pero vos sabés que a la mañana, a las 10:30 de la mañana, hay 5 tipos a los cuales tenés que llamar a uno de esos 5 para que te digan a cuánto está el dólar blue.
porque te lo definen de una oficina, entonces y te lo comunican, lo mismo que es como si fuera el INDEC dándote a las 4 de la tarde una determinada información, porque sacar la inflación va a salir tal día a las 4 de la tarde, ¿y qué hacemos? Esperamos al INDEC que le informe, que la suba a la página. El dólar blue es más o menos lo mismo, que nada más que en vez de ser un organismo oficial, es un organismo clandestino, que son 5 bancos que se ponen de acuerdo en qué hacemos hoy con el dólar blue. Y ese es el dólar de verdad. Y eso, tantos años, no pudimos desarmarlo todavía. Todavía siguen creyendo algunos que el dólar blue es la verdad. Es decir, ese tipo de fantasía, nos faltó elemento para darlo vuelta. Entonces, esto que vos me comentás, es decir, cómo se genera la ilusión, la esperanza, o qué sé yo, es rompiendo eso, no dependamos más de eso. Ahora, por eso, bueno, qué sé yo, te decía que lo enfoco de mi lado. La batalla de la comunicación es esto, es una batalla cultural fundamental. ¿A quién le vas a creer o qué es lo que vamos a creer? Inclusive a los nuestros, ¿qué le vamos a exigir? Explícame todo, dame las razones para entender por qué es así. Está bien, yo voy a defender esto porque, qué sé yo, porque tengo identificación con determinado sector o política, fenómeno, pero además de identificarme con eso o acompañarte, dame razones, dame argumentos para entenderlo, y poder inclusive tener una discusión con un vecino, porque voy a tener elementos para defenderlo, si no, no lo tengo. Estamos de un lado y del otro, la grieta, la famosa grieta. No, la grieta no, ¿sabes la grieta cómo se supera? Y discutiendo. En vez de la grieta, ¿qué tenemos? Una medianera, la grieta. Bueno, nos ponemos uno del otro. Che, ¿por qué pensás vos esto? ¿Y por qué yo creo lo contrario? Y discutamos. Digamos, esa es la forma de decir, no es tirándole una granada para el otro lado para que desaparezca el otro, Guarda, no cometamos ese error porque no quieren llevar también a eso. Entonces, me parece que en este elemento del debate, la discusión, es donde vamos a encontrarnos un poquito más directamente con las razones de por qué se defienden determinadas políticas, porque si no, el otro elemento que hay que entender, las políticas públicas existen siempre. Ahora, las políticas públicas o las imponen las mayorías, las resuelven las mayorías, o las resuelven el poder económico. Porque durante el macrismo hubo políticas económicas, políticas públicas, pero en las políticas públicas en beneficio de ellos. Porque una de las condiciones que tuvo el neoliberalismo, que yo creo que fue una de las innovaciones que le dio la política al neoliberalismo, es que las grandes corporaciones entendieron que a ellos les iba a ir mejor, no solo imponiéndole a los gobiernos las políticas, sino siendo ellos parte de los gobiernos y siendo parte de las políticas. Por eso en Argentina tuvimos un Mauricio Macri. Nos ubicamos 15 o 20 años atrás y cuando entre nosotros nos preguntábamos, ¿vos crees que un empresario poderoso, millonario y de un apellido conocido por todos puede llegar a tener votos para ganar una elección? Y nos hubiéramos reído entre nosotros. Es decir, Macri, Pérez Compán, digamos, los apellidos que eran más conocidos en ese momento, o Roca, un patrón Costas puede ganar una elección, y ya me dicen, nunca más. Es decir, se la chorea en todo caso la elección, pero no gana. Y Macri ganó con votos. Porque es el resultado también de este proceso neoliberal donde las corporaciones pasaron a ser un factor principalísimo que separó entre lo que se llama Estado y lo que se llama mercado. Y dijeron, jugamos con el mercado cuando nos conviene jugar con el mercado. Y cuando necesitemos jugar con el Estado, vamos a hacer que ese Estado juegue a favor nuestro. Así que la pelea sea entre Estado y mercado. Nosotros somos el tercer boxeador invisible, arriba del ring. ¿Sabés la ventaja que saca un boxeador invisible? Imagínate. Bueno, eso son las corporaciones. Todos los conflictos políticos que en este país se dieron en los últimos 20 años, fueron conflictos con las corporaciones. Desde la crisis rural del 2008 hasta la crisis final que tiene Cristina en 2014-2015 con el dólar blue y los sectores financieros bombardeándola,
pasando por el tema de la ley de medios, pasando por directamente poner a Macri al frente del gobierno. Todos son conflictos con las grandes corporaciones. Son las grandes corporaciones las grandes protagonistas que te provocan al gobierno y te dicen, ahora vamos a pelear mano a mano. Grandes corporaciones con alguien que quiere hacer un gobierno y que quiere hacer del Estado una cuestión distinta, una cuestión transformadora. Esa es la pelea que tenemos desde siempre. Y volviendo a tu pregunta, Víctor, para nosotros la gran herramienta es esclarecer y generar conciencia de cuál es esta pelea y cada uno de estos elementos, cómo se vincula con esa pelea que tenemos que dar y estamos dando. Sí, yo estaba pensando en lo que te estaba escuchando muy atentamente y algo que siempre pasa desapercibido y de lo cual nos convence de que el Estado es algo así como inmenso y que llega a todos lados. Y en realidad los procesos neoliberales, bien como vos lo estabas señalando, se encargaron de desmantelar el Estado. Acá preguntaba un compañero, el compañero Carlos Villagrán, en el Facebook, y yo te escuchaba vos y estaba leyendo eso. Y preguntaba, ¿cómo se hace para controlar a las grandes cerealeras, toda esta gente? Y yo decía, con el Estado que tenemos, con el control que tenemos, parece como que el neoliberalismo vino a desmantelar el Estado para concentrar aún más la riqueza. ¿Cuánto de esto se puede en los gobiernos democráticos desarmar y volver a construir en favor del pueblo? A ver, déjame empezar con una referencia que me parece interesante con este tema del Estado y el rol del Estado. Hoy Chile está viviendo un momento histórico con el tema de la Asamblea Constituyente y el esfuerzo que están haciendo por cambiar la Constitución que les dejó Pinochet. Digamos, más o menos, algunos sabrán más que otros de qué se trata, pero hubo desde el año 2019, fines de 2019, una serie de manifestaciones públicas donde la gente empezó a plantear su hastío de tener una educación absolutamente privatizada, de tener la salud privatizada, de tener la jubilación privatizada, y después le vino encima, en el 2020, vino la pandemia y se encontraron con que no había ni siquiera un Estado que respondiera por las necesidades de la salud. Todo esto derivó en que el gobierno de Piñera tuvo que dar marcha atrás y decir, bueno, está bien, discutamos la Constitución. ¿Quieren cambiar la Constitución? Vamos a un cambio de la Constitución. Van a las elecciones y ganan por absoluta mayoría los sectores que plantean una transformación. Inclusive los sectores independientes son los que salen mejor parados, los que habían salido de la propia movilización, los que no tenían partido, pero que se juntaron en una movilización. Entonces, los sectores independientes, los movimientos que tienen que ver con los pueblos originarios, la izquierda, fueron los que mejor resultado obtuvieron. Ellos en conjunto tienen la mayoría de la Asamblea Constituyente, y si le sumamos lo que quedó de la concertación, es decir, de Bachelet, Partido Socialista, el Demócrata Cristiano, sumado tienen más de 2/3. La derecha quedó con menos de 1/3. La derecha en el gobierno quedó con menos de 1/3 de los votos, entonces ni siquiera puede bloquear lo que decidan esas grandes mayorías. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Dónde arranca la discusión de la nueva Constitución? El rol del Estado. El rol del Estado. ¿Cómo hacen para que haya un Estado que recupere un rol protagónico, por lo menos en la resolución de las necesidades básicas? Por carencia, por situación de extrema emergencia, entendieron que el rol del Estado era el factor principal. Y los sectores, repito, más representativos que salen en esta elección, la Asamblea Constituyente, plantean eso, cambiar el rol del Estado, recuperar un rol protagónico para el Estado. Entonces, esa es una cuestión que quisiéramos que no se llegue a tal situación de desesperación para que se entienda.
Entonces esto tenemos que transmitirlo y hacerlo sentir. Es decir, que el Estado puede ser una estructura burocrática, lenta o lo que se quiera. En todo caso, discutamos cómo se mejora eso, no cómo la dejamos de lado. Es decir, porque ahí está la herramienta que defiende lo público. Porque en eso podemos convivir, y esto lo conocen ustedes mejor que yo, podemos tener convivencia de educación privada y educación pública, pero la educación pública es la que fija el criterio de cómo es la educación en el país. La otra será subsidiaria y hasta ahí nomás. Pero el tema de la educación pública es la que define cuál es la política de educación del país, la que transmite cuál es la política de educación del país y la que discute esa política de educación. Con el Estado pasa lo mismo. Un Estado desmantelado, y lo que hay que hacer un Estado desmantelado es reconstruirlo. Esto es prioritario. Y de la mejor forma, porque está bien cuando pasa que hoy nos planteamos los objetivos y no tenemos las herramientas. Bueno, los objetivos son los que te van a orientar cómo son las herramientas que necesitas. No al revés. Digamos, es parte del proceso y es parte del proceso al cual hay que apostar. Estamos en condiciones de controlar las grandes hileras. Veamos qué faltan herramientas. Yo, a veces cuando me plantean en este tipo de encuentros, suele aparecer el tema en algún momento y por ahí me estoy anticipando algo que algún compañero ya planteó o estaba por plantear. No necesitamos una Junta Nacional de Granos, y la verdad que sí sería ideal, pero como es tan difícil, tan complicado, ¿por qué no vemos cuáles eran las atribuciones que tenía la Junta Nacional de Granos y empezamos a agarrar por lo menos alguna y decir, bueno, recuperemos esta atribución, que por ahí necesitamos una Junta Nacional de Granos para controlar lo que se exporta por este país. Pero tenemos una aduana que no funciona. Bueno, pongamos a funcionar la aduana. Les digo que, y con conocimiento de causa, se está trabajando mucho en la aduana para volver a ponerla de pie. De otro mecanismo desmantelado. Y la de Santa Fe, ni les cuento lo que habían hecho con la de Santa Fe. El Estado prácticamente tuvo que ir y pedir permiso para entrar en la aduana de Santa Fe, de la forma que la habían privatizado y la habían hecho una herramienta de ellos simplemente. Ahora se está trabajando y fuerte para recuperar eso. Y varios mecanismos que a veces inclusive son medio, compañeros de aduana con los cuales tengo mucha relación, son medio tímidos para explicarlo, para decir, no hicimos esto, pero no queremos hacer mucho ruido, porque todavía tienen miedo de cada paso que dan, que no se les caiga una pared encima por haber dado los pasos. Pero se están dando, es decir, porque hay que recuperarlo, y hay que recuperar el control sobre el comercio exterior. Con el tema de hidrovía es tan complejo, que a veces nos quedamos a mitad de camino con la respuesta. Es decir, controlemos la hidrovía. Bueno, la hidrovía, la verdad que la hidrovía, lo que está en discusión en este momento es nada más que el lugar de tránsito. No es todo el problema, porque hay que controlar los puertos. Si controlamos el lugar de tránsito y no controlamos el puerto, se nos va a estar escapando la tortuga, como decía Maradona, constantemente. Si no controlamos todo el traslado de los granos hasta los puertos y de dónde vienen, es decir, el conocimiento de todo lo que se llama la trazabilidad, es decir, desde el momento en que se cosecha hasta el momento en que se embarca, también vamos a estar en el problema. Bueno, se está trabajando ahí y esperemos que rápidamente empiezan a haber respuestas a todo esto, porque si no, porque tenemos puertos privados, teníamos aduana que no existía, teníamos descontrol en las rutas porque el transporte hacían lo que querían, y teníamos barcos que salían, que no teníamos ni registro de cuántos barcos y con qué salían. Y encima es un lugar donde transitan productos y barcos que van y vienen a Paraguay, a Brasil, a Uruguay. Entonces, digamos, es un problema, como me dijo un funcionario, problema de granos y otras sustancias. Sustancias que pueden ser hasta, no solo droga, puede haber, no se sospecha, que hasta tráfico de armas ahí en ese lugar. Y no sé si no hay tráfico de personas también. Entonces, es así de seria la cosa, ¿no? Así de grave
es eso. Obviamente se necesita un control y un control multidimensional. No es solo aduana, no es solo el tema de transporte, sino que son otros organismos públicos que tienen que estar ahí metidos para controlar todo lo que tiene que ver con armas, trata de personas, droga, y todas otras cuestiones quizá menores con respecto a esto que estoy mencionando, pero ¿qué pasa? ¿Es muy grande? ¿Es imposible? Es muy grande, no es imposible. La respuesta es muy grande y hay que encararlo con un Estado que se tiene que reconstruir a sí mismo. Este es el problema. Pero también ahí yo preferiría que esto se esté explicando para decir por qué necesitamos tener un Estado muchísimo más grande de lo que tenemos. Es decir, no pelearnos después, pero el gasto público, bueno, alguna estupidez de esa que nos desvíe de decir, necesitamos controlar esto, necesitamos que esto no pase más, no suceda, porque esto es un delito, porque esto afecta a las personas, porque esto afecta a la alimentación de los argentinos, porque esto, por acá se están yendo divisas, se están yendo y un montón de cosas más y están entrando otras que no queremos que entren. Que están jodiendo a nuestros pibes, que están complicándonos la vida. Rosario se transformó, era una hermosa ciudad donde uno iba a pasear porque disfrutaba de eso. Hoy es la Chicago de los años 30, de 1930 de Estados Unidos. Es un emporio del delito. ¿Y por qué? ¿Y porque ahí pasa, las grandes fortunas del país están pasando por ahí. Y donde pasa fortuna, y de la forma que pasa, va dejando cosas, ¿no? Va dejando mojones de delitos. Hasta desde los chicos de la villa, que el pibe envidiado por todos, es el pibe que trabaja para un narcotraficante, pues el que anda con guita en el bolsillo y un arma en la cintura. Ese es el ejemplo, hasta una pobreza inmensa de la cantidad de gente que se queda sin trabajo y pibes que ya nacen en un lugar que jamás vieron trabajar al padre. Es decir, la cultura del trabajo ahí no pasó ni cerca. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Esos son los problemas graves que hay que atender. Entonces dicen, ¿por qué la hidrovía es una cuestión política? No, es por todo esto. Es por todo esto. De los puertos, por todo esto necesitamos resolver. Fíjate vos, y que después me hablen que son ellos los que están preocupados por la seguridad. Ahí está el problema de la seguridad. Esta es la política de seguridad que quiero. Raúl, Liliana, a ambos, se me ocurría a mí, escuchándote, esto de la organización tan sistemática para desfalcar y vaciar todos los recursos del Estado, que de última son los recursos del pueblo. Digo, te secan las cajas, ¿no? Y secándote las cajas, digo, es como que te esconden el verdadero objeto de lo que podría ser recursos que uno necesita para tener una calidad de vida mejor, un pueblo en mejores condiciones, una situación más justa para todos. Digo, poder en síntesis, poder de alguna manera combatir este 50% de niños pobres, este 33% de pobres según la CEPAL que hay en Latinoamérica. Digo, cada uno desde su lado, desde la acción sindical, Liliana, desde la acción periodística, económica que vos desarrollás, Rulo. ¿Cómo ven su tarea para el futuro? ¿Cómo ven cuál es su tarea en esta lucha? Porque la verdad es una lucha contra sectores muy concentrados, que son muy poderosos y que meten miedo. Yo pensaba esto cuando te escuchaba vos de los funcionarios de la aduana, ¿y cómo no le van a meter miedo si ellos son unos funcionarios con un sueldo bajito y tienen que competir contra emporios enormes? Digo, ¿cómo hacemos, no, para los trabajadores, para fortalecernos y poder ponerle coto a esta avaricia y concentración del poder y de la riqueza tan infame, tan inhumana? Sí, ahí yo me quería
nada, mientras te escuchaba sobre, obviamente, que coincidimos en esto de la necesidad de transformar, ¿no? Y de, digamos, tener las herramientas para esa transformación, que en realidad la gran complejidad hoy, te lo pongo porque estamos en un año electoral, es que acá hay una disputa política muy fuerte, ¿no? Entonces, también para poder avanzar hacia determinadas decisiones o toma de decisiones, necesitas, digamos, una correlación de fuerza que te permita avanzar en ese sentido. Yo pensaba, digo, hoy el macrismo representa lo que Convergencia Empresarial había planteado antes de las elecciones, lo que tenía que hacer el nuevo gobierno que asumiera, y fue lo primero que hizo Macri, que avanzó en la derogación de leyes fundamentales que eran esas herramientas de control, ¿no? Y de fortalecimiento del Estado, que las desmanteló, ¿no? Y que a todo esto, después de esos 4 años, la complejidad de que pudiste dar vuelta a la página a través de un gobierno que, como bien vos decías, es un frente donde a su vez hay tensiones internas, no todos piensan de la misma manera la salida, pero que a su vez es necesario fortalecer este proceso político en busca de esa profundización de la que estábamos señalando, ¿no? Que obviamente parte de nuestra tarea es esta lucha de ideas, ¿no? Ir contra ese pensamiento hegemónico que sobre todo circula mucho en los medios concentrados de comunicación, pero que, digamos, esto necesita, digo, del convencimiento de muchos, ¿no? Digo, de que a pesar de esta complejidad, es necesario, digamos, fortalecer, ¿no? Este proceso, también encima en una situación donde no podemos salir a movilizar, ¿no? Ante determinadas situaciones. Digo, ahí yo creo que, nada, digo, son los desafíos que como trabajadores, ¿no? También organizados tenemos, ¿no? Cómo, digamos, de algún modo fortalecemos la toma de decisiones hacia los lugares que necesitamos que se hagan para esa transformación, ¿no? Digo, por eso la complejidad de este tiempo. O sea, no encontramos un país como el que se dejó en el 2015, ¿no? Entonces, desde lo que vos muy bien expresaste en términos de no contar con esas herramientas, y a su vez en un contexto donde no se puede movilizar de alguna manera como desearíamos para impulsar, ¿no? Las decisiones que nosotros como trabajadores creemos que se deben tomar. Sí, a ver, se me ocurrían 3 o 4 ideas que por ahí puedo encontrar la forma de sintetizarla. Yo creo que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo contracorriente, cada uno de nosotros en nuestros respectivos espacios, pero tengo la sensación de que nos vamos encontrando, que vamos encontrando esos espacios comunes de aquellos que dentro de nuestros espacios chiquitos batallamos y damos esa pelea, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, cuando sentimos la necesidad de aplaudir a los trabajadores de la salud, estamos expresando eso, el reconocimiento a alguien que está haciendo algo por los demás. Y recuerdo más de una lucha docente donde nos pasó lo mismo. Tenemos que estar, ahí hay que estar acompañando, bancando a los compañeros docentes porque están peleando por la educación. Y quizás no éramos la mayoría del pueblo los que estamos haciendo eso, pero era una forma de reconocimiento. Y
Y a nosotros nos pasa también, nos saluda la gente, nos para, nos felicita, nos agradece, porque, no sé, somos los periodistas distintos, los tipos que le dicen, vos me hablas claro, qué sé yo, y sienten por ahí que uno se está jugando, por ahí no se juega tanto, simplemente tuvo la suerte de estar donde quisiera estar, ejerciendo esta profesión, y la puede ejercer como quiere ejercerla, no como muchísimos compañeros, pero la mayoría de compañeros que sé que en mi lugar harían lo mismo, pero no tienen la posibilidad de hacerlo. No son mayoría los jetones esos que están en los grandes medios diciendo barbaridades y burlándose de la mayoría de la gente, no son mayoría. Tiene mucha audiencia, que es otra cosa, una cosa diferente. Y qué sé yo, cuando vemos los pibes de la selección que se la juegan, y un pibe que está jugando en Europa y se tira al piso y se rompe todo y se rompe un tobillo por defender un resultado, cosa que hace un tiempito atrás lo veíamos los jugadores de la selección y jugaban todos como millonarios, que estaban pensando en su cuenta bancaria o no lesionarse para volver a Europa sanito y poder seguir ganando plata. Y yo creo que en esta selección vimos un poco esa diferencia, ¿no? Y un técnico humilde, qué sé yo, que el tipo que no lo conocía a nadie, pero él sí conocía a los pibes y creo que nos identificó un poco y provocó la alegría de ganar la Copa América, esa actitud que tuvieron esos pibes y un Messi distinto, un Messi que se sintió con la camiseta puesta y se sintió líder de los pibes que se referenciaban en él y fueron al primero que abrazaron cuando conocieron la Copa. Digo, ese tipo de actitudes individuales, yo creo que son las actitudes que si sabemos explotarla y reconocerla, nos encuentra en ese lugar que te permite decir, yo desde mi lugar estoy haciendo lo que se espera que haga. Y me encuentro con otros que de ese lugar hacen lo mismo. Y esto, por ejemplo, yo lo trasladé a muchos actores que se me ocurren a mí, los nombres de actrices y actores que seguramente se les ocurren a ustedes que se juegan también en algo más que hacer un buen desempeño, una buena performance arriba de un escenario, y músicos y gente en todas las áreas donde deportistas que dicen cosas importantes y a diferencia de otros, entonces en eso también nos vamos reconociendo. Me parece que esos espacios son los que hacen que esto que se llama correlación de fuerzas es una pelea que damos todos los días para cambiar esa correlación de fuerzas. Porque vamos ganando. Y si nos reconocemos nosotros, ganamos mucho más. El salto que pegamos es enorme, Si reconocemos, decimos, pero estamos en el mismo camino, estamos haciendo lo mismo. Él allá está haciendo lo que yo estoy tratando de hacer acá y me sirve y ¿qué más puedo hacer con eso? Y le voy a hacer saber que reconozco lo que él está haciendo. Y más, y voy a tratar de que haya mucha gente que no me presta atención a mí, le presta atención a esta otra persona porque es un referente importante. Entonces, ese tipo de cosas me parece que es lo que nos va fortaleciendo y va armando una especie de movimiento, de corriente en la cual, más allá de que no la tengamos como tal, o sí la tengamos, pero no sea lo que nos represente ante un gran público, es donde me parece que vamos a encontrar algún tipo de respuesta. Porque algún día cuando haya una necesidad importante y una política importante de pública, vamos a encontrar que ahora es el momento. Todos salgamos a decir lo mismo y a llamar, convoquemos a respaldar determinado elemento, determinada política o determinada actitud del gobierno. Y en eso creo que también debemos animarnos a un cachito más y decir, somos parte de la política. Estamos haciendo cada uno de nosotros política. Y no tengamos vergüenza de decirlo, no tengamos que explicar, mirá, yo estoy defendiendo esto, no es política lo mío, no es un interés político. Sí que es un interés político, que no va a ser un interés político. Y tenemos que decirlo con orgullo y explicar por qué es un interés político y por qué es político
que todos participemos y que nos encontremos en ese tipo de cosas. Yo creo que hay cuestiones que se van armando, organizando y se dan a través de la pelea. El momento de que esto pegue un salto, quizá no lo decidamos nosotros. Y vuelvo al ejemplo, Chile no lo decidió. No fue ahí que alguien lo pensó y decir, bueno, cuando lleguemos a esta instancia, vamos a esta otra que nos va a llevar a una asamblea constituyente, entonces a la asamblea constituyente nos presentamos así y vamos a ganar. No, no lo pensaron así. Ahora el desafío, el interrogante, ¿qué pasará en Perú? Pero Pedro Castillo no fue el resultado de una política armada. Fue otra vez ahí, el hartazgo de la gente fue lo que lleva a Pedro Castillo hoy a abrir una ilusión enorme en Perú. Es una cosa distinta. Y así podríamos repetir muchos ejemplos. A favor y otros que salen mal, pero que esperamos que en algún momento salgan bien. El momento que nos toca a nosotros es un momento complejo, un momento con muchas contradicciones, es decir, hay que hacer un montón de cosas que no se hacen y el que no lo hace justo el gobierno, que el que uno se siente representado. Sí, está bien, pero es parte de la discusión. Y ojalá tengamos la inteligencia y la capacidad de transmitir que si vamos a una elección, vamos a seguir discutiendo y desde distintos puntos de vista y distintas formas de resolver, pero dentro de este espacio. No cometamos el error de tirarnos por el precipicio, porque volver a lo que había es el precipicio. No jodamos, no jodamos. Hacemos una elección para ver cómo armamos las cámaras para el mes de diciembre, por esta discusión que tenemos hoy la vamos a seguir en septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero del año que viene, cuando haya una nueva composición en las cámaras. No es eso lo que nos termina resolviendo, ni mucho menos nos va a resolver el tema de renunciar a todo y votar lo contrario o votar el pasado. La discusión sigue, tranquilo. Con la diferencia interna también sigue. Seguimos discutiendo en la diferencia interna. Pero me parece que el aprendizaje de este momento pasa por eso, por entender que hay cuestiones, por supuesto que hay cuestiones de ultra emergencia y resolvámoslo de la forma que sea, y no postergando, simplemente diciendo, bueno, hay que resolver la emergencia al mismo tiempo que seguimos discutiendo el mediano y largo plazo o la transformación. La transformación la seguimos discutiendo, pero no la desatendamos al que está necesitado hoy, obviamente. Pero una cosa no contradice la otra, eso también entendámoslo. Y yo, la verdad, compañero, felicitaciones a Susteva por todo lo que hace. No dejen de hacerlo ni crean que no son comprendidos por lo que hacen. Y sigamos identificándonos con esos esfuerzos que en distintos espacios se van dando y apoyemos que se den cada vez más. Ya no vamos a encontrar para la gran transformación. Ese es nuestro aporte que podemos hacer hoy, que debemos hacer hoy, y pensemos permanentemente qué más podemos hacer mañana. Me quedo con esto que vos decís, seguir luchando por las grandes transformaciones. La construcción es colectiva, seguimos todos juntos buscando el pueblo torcerle la mano a los grandes capitales, a los grandes intereses internacionales y nacionales, y cada uno ocupando su lugar. Sin resignar banderas, sin resignar discusiones, dando las discusiones que hay que dar y buscando intervenir siempre en un sistema que fue armado en contra del pueblo y que es tan vasto que lo podemos intervenir en un montón de lugares. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser todos juntos. Me quedo con esto. Te agradezco enormemente tu participación, la verdad, los conceptos que nos has dado, Rulo, enorme. Liliana, muchas gracias también por tu participación. Y bueno, y seguimos en esto de seguir discutiendo entre los compañeros y trayendo de alguna manera algunos rayitos de luz, ¿no? en la complejidad de una situación que muchas veces apabulla en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que nos dejaron bastante profunda.
y que no fue casual, y que no fue un error, y que no fue una tormenta. Fue un tsunami de neoliberalismo que vino a arrasarnos. Entonces, te agradezco nuevamente por todo, Rulo. Le aviso a los compañeros, le comento a los compañeros que el Rulo de la Torre, yo no lo dije en el comienzo y no quiero irme sin decirlo, tuvo la amabilidad de participar hoy. Iba a estar Robbie. Robbie no pudo estar, y verdaderamente le agradezco mucho a Rulo y a Liliana por haber igual continuado con la presentación. Y bueno, y lo seguimos viendo en Motor Económico, que es un portal y que es parte también de la contracultura, de la contrainformación y de la pelea contra los medios hegemónicos. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo ciclo. Un abrazo a todos los compañeros. Chao, compañeros, muchas gracias. Gracias. Siempre junto a los trabajadores de la educación. Somos UTEBA. Gracias, Raúl.